Pocas horas nada más para la Nochebuena y el contexto en el que nos encontramos sin duda es penoso, lo lamentamos, recordamos que estamos en una crisis política y social que lamentablemente ha causado que más de 20 compatriotas pierdan la vida, además de las decenas de heridos entre civiles y los agentes del orden. Por ello vamos a conversar con el Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú. ¿Cómo está, Monseñor? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto. Un gusto también tenerlo y sobre todo en estos momentos en los que se requiere paz, diálogo y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo encontramos el sosiego, la paz y la reconciliación en medio de una crisis? Tenemos que ver también que esta crisis no solamente es política y social, sino también es una crisis espiritual, Carla. Y esta crisis espiritual es una crisis de sentido, ¿no? Las acciones que se han realizado nuestros muchachos que han sido asesinados, tiene que investigarse evidentemente las causas y quiénes y cómo sucedió, ¿no? Pero en todo caso, siendo todos jóvenes, es algo así como que alguien ha querido de hacer desaparecer la esperanza de nuestro pueblo, ¿no? No quiere decir que todos los jóvenes sean pacíficos, puede ser había violencia, no sé, eso se tiene que investigar. Así es. Pero todos los muertos son nuestros, eso nunca hay que olvidarlo. Las muertes no son anécdotas, las muertes son interpelaciones y desafíos permanentes para responder con pacificación efectiva, hecha por la gente diariamente y por todas las instituciones y organizaciones del país. Todos tenemos que desviolentar la sociedad. Claro que sí, y me gustaría también enfatizar el hecho, y es importante separar, ¿no? Porque existen demandas legítimas, demandas de estas Así es. brechas que no terminan de acortarse y que al contrario, con el paso de los años terminan acentuándose aún más con estos hechos vandálicos que hay que condenar y evidentemente sancionar. Pero entonces, estas personas que se sienten, nuestros compatriotas, que se sienten desatendidos, que están abandonados, que muchas veces llega la autoridad solamente para pedirle su voto y después no Así aparece es. más. ¿Cómo Así le es. decimos, ten esperanza en la clase política, va a haber un cambio? O sea, ¿cómo del dicho se convierte en un hecho? Mira, Carla, a mí me parece que el punto esencial es que tenemos que hablar generando una gran conciencia social organizada, ¿no? Eh, Nunca las personas individualmente cambian si no ven signos de que todos estamos en otra. Y bueno, y estas personas lo que pasa es que muchas veces están basadas en ambiciones y en cosas que desgraciadamente destruyen el tejido social, ¿no? Ujú. Destruyen el tejido humano y introducen, lo peor es eso, se introduce una fiebre de un virus de odio que genera confrontaciones permanentes. Y no solamente digo de quienes han incendiado, de quienes han participado en esta especie de asociación agresiva y destructiva de estos días, ¿no? Ujú. Sino también de quienes han provocado ese tipo de cosas con actitudes, con prejuicios, que tienen que ser abandonados, son cosas que ya deberían estar superadas hace años. La mayor parte en el Perú somos mestizos, hemos Así es. recogido de todo de nuestra vida. ¿Por qué tener la actitud de siempre de ensañamiento con quien viene de provincia, ¿no? Digo esto porque es verdad que ha habido una cosa gravísima de quien ha dejado el poder hace poco, ¿no? Y simultáneamente también ha habido pues cosas que le ha servido a él para que siguen ustedes, hacer que la gente lo siga teniendo mucha identidad con él, ¿no? Por razones de tipo provinciano, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, organizarnos para pacificar, dándonos la mano y haciendo una especie de hermanamiento efectivo a través de ayudas, a través de iniciativas,
me pareció bien que se empiece por las regiones a ver cada tema y empezar a solucionar dando prioridades, ¿no? Ujú. Está empezando eso ahora. Creo que no debe ser solamente una cosa de acción del gobierno, sino también debe ser un camino de solidaridad de todos con todos, ¿no? De tal Claro. manera que nos hermanemos y veamos cómo salimos dándonos la mano y reconsiderándonos como personas, ¿no? En la matriz está el problema de el trato personal y humano a cada uno, ¿no? Efectivamente, es importante reconocernos en el otro, en nuestro prójimo, y entender también nuestras diferencias y buscar coincidencias precisamente en ello. Pero quería hablar acerca de algo que también llama bastante la atención y es importante analizar, tiene que ver con las crisis de valores. Y Mm. hay un tema que he estado escuchando en un grupo reducido de la sociedad, pero es importante también ponerlo en la palestra. Y tiene que ver con un grupo de personas que están pidiendo la reposición de Pedro Castillo en la presidencia de la República, pese a que intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre, pero además de estar siendo investigado por el Ministerio Público por hechos ligados a la corrupción. Se los indica como un líder de una organización criminal. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Se está normalizando la corrupción? Mira, si es que, bueno, digamos, como es una cuestión de opción política, yo lo único que digo es que moralmente hablando, cuando se hacen ese tipo de afirmaciones y no se tiene en cuenta la realidad de lo ocurrido, es que aquí funciona más el principio o ideológico o del favoritismo personal, y hay un olvido, ¿no? De que las cosas tienen una catadura moral muy honda. O sea, eso de decir, si todos robaron, ¿por qué yo no robo? Ujú. O sea, no es así. Uno tiene que representar el bien común. Y aquí se está olvidando justamente el valor de los valores que unifica siempre a una sociedad, el bien común de todos. Lo que pasa es que hay un cierto consenso que en parte, eh, digamos, creo que como iglesia nosotros hemos fallado, en donde decimos muy bien, lo importante es la familia, pero luego se ha pasado a mi familia, ¿no? Y mi familia por encima de todas, y destruyes a todas para quedarte tú con lo tuyo, ¿no? Ujú. Y es más, con lo de todos. Entonces, ese individualismo personal y colectivo se basa en un desquiciamiento de la moral, de la ética, de los valores que tú dices. Y ahí el punto esencial es que hemos perdido el norte, ¿no? Estamos ciegos. Estos sectores que permanentemente asusan cosas que podríamos decir no tienen razones y las inventan, ¿no? Inventan la realidad, no viven por encima de la realidad, me parece muy grave, ¿no? Yo los llamo también a ellos a que recapaciten y tengan conciencia de que estamos en un nivel de crisis que necesita visualizar, escuchar, comprender dónde están los problemas más graves. Y casi todos están en este nivel, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque en el cristianismo, en la fe, como ocurre muchas veces también en el mundo religioso en general, hay gente que no relaciona. Mi fe me dice que mi almita se salva, pero no relaciona con que mi fe me exige respetar al otro Así y es. el bien de la sociedad. Ujú. Y entonces, muy orondos, como costumbre, tenemos de que yo hago lo que me da la gana ya y mi Diosito me protege. Entonces es un Dios de bolsillo, pues. Es un Dios que no genera humanidad, que no es nuestro Dios. O sea, este es un falseamiento de la religión cristiana. Y lo que pasa es que es verdad que muchos de nuestros sacerdotes en la iglesia, eso tenemos que reconocerlo humildemente, no relacionamos la fe con las exigencias sociales y políticas. Nos parece que la fe es una cosa absolutamente individual y neutra. Y no hay neutralismo en la fe. Jesús por eso no era alguien que había hecho política. Su reino no es de este mundo, como dice él, pero es para que exista el reino de la verdad y del amor en este mundo. Lo que pasa es que implica el asumir el sentido de servicio que tiene la vida política. Y eso no existe ahora. Ha sido carcomido por intereses y ambiciones propias, ¿no?
Por eso es necesario reencontrarnos. Nos hemos perdido y hay que reencontrarnos, hay que hermanarnos y hay que precisamente utilizar esta fecha tan importante como la Navidad, ¿no? Que invoca a la unión, a la paz. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que se puede dar al ciudadano que nos está viendo en estos momentos acerca de utilizar esta fecha para reflexionar? Mira, vamos a dejar que la fecha nos utilice a nosotros. De acuerdo, o sea, dejarnos llevar por el espíritu de la Navidad, que comienza con un Dios que quiere enviar a su Hijo y que lo hace así, niño insignificante, nacido en un pesebre en el margen del mundo. Y que nos está diciendo, allí están haciendo realmente lo nuevo para la humanidad. Tenemos que pensar y detectar, yo les decía, les pasaba a mis curas, ¿no? La gran tarea es detectar cómo están haciendo Jesús hoy día en el Perú. Y ciertamente tenemos que voltear los ojos a los más humildes, a los más pequeños, ahí donde hay más sufrimiento. Y necesitamos entonces tener una lucidez para entender que la Navidad no es simplemente regalos o qué sé yo, que está muy bonito, pero la Navidad es renacer, ser reengendrado y renacer a una vida distinta. Y esa vida distinta está marcada por un Dios que se hace insignificante y que luego va a caminar siempre en los márgenes y va a morir en la cruz como nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Porque se identifica con los que sufren y prefiere morir a matar. Y eso tiene que ser muy claro para todo creyente. Por eso no se puede enarbolar la idea de que sí, porque esos son unos gritones de una vez que los maten. No se puede hacer eso. Eso no es católico, no es cristiano, eso es condenado por la fe cristiana. Quien afirma y vive de esa manera está haciendo algo contrario a la fe cristiana, ¿no? Y toda la fe que tiene se transforma simplemente en un ateísmo. No, yo no puedo decir, yo soy católico porque yo ya tengo todo claro y yo hago en el mundo lo que me da la gana. Eso es un catolicismo ateo. Yo no espero que Dios me interpele. Dios me llama, me cuestiona. Y estamos necesitados de una religión en donde aceptemos la crítica que Dios nos hace. Por eso te digo que no es tanto aprovechar o utilizar la fecha, sino hacer que la fecha nos utilice a nosotros. Se mueva el Espíritu de Jesús en nosotros. Y tomemos la dirección, el camino del servicio a partir de los pequeños. Y eso que tú has dicho de hermanarnos, ¿no? Lo hemos intentado hacer estos últimos días, una conversación larga que tuvimos de casi 4 horas con las organizaciones de base de distinto tipo, en donde nos hemos enriquecido porque hemos escuchado también inclusive cosas que eran distintas y contrarias unas de otras, pero ya ha empezado un camino, eso es lo grande del diálogo, que permite que la semilla de la palabra de otro, lo bueno de esa semilla, germine en mí mismo y entonces me hace comprender. Y entonces ya no nos sentimos tan lejanos, ¿no? En resumen, vamos a corregirlo un poquito, vamos a mandarlo a todos. Esperemos que al fin de año tengamos un manifiesto para eso, ¿no? Muy bien. La idea es hacer durable, no solamente hacer un manifiesto, que también es muy importante, ¿no? O el comunicado que ha salido de las religiones, sino hacer durable por medio de un sistema de cadena de organización desde la base, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda oportuno este mensaje, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú. Muy amable, muchísimas gracias. Bien, ahora inmediatamente tenemos que irnos al Congreso de la República, la subcomisión